Bienvenidos amigos, un día más ya estamos aquí, precisamente aquí, con todos ustedes, ¿verdad? Y ya han visto que las semanas anteriores estábamos disfrutando y deleitándonos de esta auténtica maravilla de la naturaleza, como son los Montes del Magdalite, en esta zona motrileña, donde nos está dejando con la boca abierta, puesto que son muchísimas las historias y muchísima la historia que posee precisamente esta zona motrileña, donde se albergan, bueno, pues muchísimos datos, sobre todo desde la época árabe en adelante, y donde todavía vamos conservando pues muchos vestigios de esos que, como digo, nos dejan pues, tremendamente sorprendidos. Por supuesto, las continuas fábricas que nos vamos encontrando desde El Pilar, San Luis, La Almudena, Santa Isabel, luego más adelante encontraremos la Casa de los Bates. Son muchísimas las cosas que vamos a visitar, pero por supuesto todos estos montes del Magdalite conducidos, como no, por unos caminos sinuosos y tremendamente bellos, así también como una fabulosa acequia, tanto la acequia gorda como la acequia más la acequia chica, ¿no? En este caso nos hemos bajado al camino de abajo, ¿verdad? Comenzábamos en la zona más alta y ahora estamos en la zona de abajo porque vamos a ir llegando poco a poco hasta Nuestra Señora de la Almudena. Damos la bienvenida, como no, a nuestro cronista oficial de Motril, a don Manuel Domínguez, que siempre nos hace de guía tremendo de la historia de Motril, y disfrutando una vez más de la magnífica temperatura, don Manuel, aquí hoy con gafas de sol, porque si no imposible poder pasear a estas horas. Qué maravilla de montes, ¿no? Qué riqueza. Una riqueza natural y además histórica, ¿no? Decíamos, toda esta zona de los Montes del Magdalite han tenido una historia larguísima, de cultivos muy importantes de viñedos antiguamente, almendros, hoy subtropicales, y siempre han conformado una zona muy rica de Motril. Justamente el Camino Minasierra, que es donde estamos, hemos pasado la fábrica de San Luis, y sigue siendo pues este camino que bordea los Montes del Magdalite, y nos encontramos en la parte norte, la subida hacia los Montes del Magdalite, estas pequeñas colinas que caracterizan esta zona, y por otro lado la bajada hacia la Vega, es decir, hacia la zona más llana de la Vega del Guadalfeo, de la Vega de Motril, que representa pues un tipo de cultivo distinto, mientras que aquí se cultivaba fundamentalmente antiguamente la viña, la uva. En la Vega se cultivaba caña de azúcar y evidentemente había bueno, pues esta dicotomía, porque precisamente por estos caminos pasaba la acequia gorda, pasaba la acequia chica, que permitía el cultivo de regadío en esta zona. En la zona que no más alta, que no había agua, pues se abastecían o de fuentes naturales. Había alguna de ellas famosa antiguamente que se llamó la Fuente del Macerol, que tenía un nombre todavía musulmán. Se abastecían con acequias o con pozos, con nacimientos de agua, con pozos y tal, y cultivaron durante siglos esta zona, que era muy rica. Fue expropiada a los moriscos cuando los expulsan de Motril y es repartida a los nuevos repobladores y a los grandes. Aquí tuvo Alonso de Contreras, que siempre nos sale en la historia, o los condes de Bornos tuvieron grandes propiedades en esta zona. Siempre fue una zona importante de cultivo de secano, el sur cultivo de regadío, norte cultivo de secano, y estos montes siempre estuvieron muy poblados de cortijos, muy poblados de gente que vivía en esta zona, porque esta zona mantuvo indudablemente una agricultura de secano, de mucha importancia. No solo la uva, se producían también frutales donde había algún yacimiento de agua, o incluso leña, por ejemplo, ¿no? Una época donde la gente se abastecía se calentaba con leña o cocinaba con leña, salían muchas de las partidas de leña de esta zona para el pueblo de Motril, para la ciudad de Motril. Hay que recordar que estamos en los Montes de Magdalite, que Mogalite, ¿no? En este caso significaba tierra áspera, tierra árida, tierra de montaña más bien. Claro, era una tierra, entre comillas, pues poco fértil, ¿no? Y donde se daban bien pues los viñedos, como hemos hablado. De hecho, de aquí salió una uva de alta calidad, y un vino de alta calidad, que incluso los propios reyes pedían precisamente de este vino, de las uvas de aquí. Y además, también hemos tenido Morales y Moreos, ¿no? Pero sobre todo Morales, porque el cultivo
Es verdad que aquí se cultivaron en esta zona pocos morales, casi todo el moral era de regadío, pero también había morales, porque durante una época bastante importante de la historia de Motril, Motril tuvo fama por la seda, y durante una época, hasta que la caña de azúcar se impone en el cultivo fundamental de nuestra economía, Motril ya, la seda de Motril fue una de las sedas más apreciadas del Reino de Granada, y no solo el Reino de Granada, y fuera del Reino de Granada, el Reino musulmán de Granada, y salía de Motril, y salía de lo que hoy conocemos como Pataura, o hoy conocemos como La Vega, es decir, había muchísimos morales. Cuando llega el cultivo de la caña de azúcar y se extiende el cultivo de la caña de azúcar, se van quitando los morales, pero muchos de ellos conservaban el mismo cultivo de los morales mezclado con las cañas de azúcar. Es muy normal encontrar escrituras de venta o de arrendamiento de tierra donde dice, pues tengo una haza de cañas de no sé cuántos marjales y tal, y dentro de ella cultivo cañas, pero además tengo 50 morales, ¿no? Indudablemente porque todavía el cultivo de la seda, incluso en épocas de crisis como en el siglo XIX, que hubo épocas de crisis de la caña de azúcar, se intentó recuperar el cultivo, llegó a replantarse 400.000 morales. Madre en Motril han desaparecido todos, pero fue una solución, una búsqueda de solución ante la crisis cañera que hubo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, volver otra vez a la economía de la seda, y se replantaron hasta 400 morales. Pero esta zona fue fundamentalmente de viñedos. Esta zona de viña de viñedo de regadío, de secano, y indudablemente con una riqueza, porque las tierras además son muy buenas eran consideradas tierras muy buenas para el cultivo de la caña y del azúcar. Y unas tierras que con el paso del tiempo también habrán ido cambiando un poco su morfología por el paso del hombre, ¿no? Claro, Que ha ido sobre todo en los últimos años, cuando empieza a introducirse los subtropicales, una modificación muy grande de la geografía, ¿no? Se abancala muchísimo, ¿no? Y se modifica digamos, la geografía de esta zona, pero sí que en términos generales casi son cerros testigos, ¿no? Es decir, prácticamente son elementos arqueológicos que han quedado de cómo era esta zona, todavía los podemos contemplar alrededor, casi son cerros testigos, ¿no? Cerros de cómo eran, cómo debieron ser en otras épocas, y han quedado a la muestra, ¿no? Es decir, que tenemos a la espalda el Cerrillo Ubey, que lo estamos grabando ahora precisamente con esa chimenea de San Luis, que ya de San Luis, la Villa Dolores de San Luis. A nuestra espalda, que además recordamos cómo es de las poquitas fábricas, por no decir la única, que no tiene la chimenea justo dentro de... Es la única, la tiene... del propio recinto normalmente la fábrica del Pilar tampoco la tuvo, porque la podemos contemplar allá arriba, la antigua chimenea de la fábrica del Pilar, la primera que se construye en 1883 de la fábrica. Normalmente las chimeneas estaban cercanas a las fábricas, ¿no? Era lo normal, pero a veces por el propio sistema de gravedad de salida de humo se subían arriba, de manera que el humo no bajara, y de alguna manera pues volviera los humos a las instalaciones fabriles, ¿no? Y muchas veces se hacen en alto en ese aspecto, ¿no? Y podemos ver pues todavía balates antiguos, los cañones que le decían en aquella época, esta zona del Cañón de Burgos, prácticamente, y todavía se conservan estos cañones que eran muy típicos de las denominaciones de la Vega de Motril, los cañones, ¿no? Decía el cañón de los Cinillos, el cañón del Lagarto, que después se transformaban en balates, balate de los Cinillos, balate del Lagarto, etcétera, ¿no? O el balate Burgos, que se inicia precisamente el Cañón de Burgos, ¿no? En este Cañón de Burgos, es decir, que indudablemente toda esta zona representa casi, digamos, un vestigio muy bien conservado de lo que debieron ser los montes del Madalite en otras épocas, en otros siglos. Es verdad que se han construido cortijos nuevos y tal, e incluso yo diría que ha disminuido la población de cortijos, que seguramente en otras épocas habría mucho más cortijos que hoy. Habría bodegas que hoy ya no existen, y en esta zona debía haber bastantes bodegas. Pronto veremos los restos de algunas. Habría bodegas, había molinos que usaban el agua de la acequia para mover la rueda. Ya hablamos del molino de papel, pero hay más, es decir, en este burde. Y indudablemente
lo que hemos hablado, iniciamos en este camino de Minas Sierra, fábrica Burgos, fábrica San Luis y ahora fábrica de la Almudena, ¿no? Antes de pasar a la fábrica de la Almudena, estamos viendo los tropicales, ¿no? Los subtropicales. ¿Cuándo llegan los subtropicales a nuestra zona y por qué llegan los subtropicales? Bueno, los subtropicales llegan muy pronto, es decir, incluso se aclimatan en época de Arsenio Rueda, algunos aguacates, por ejemplo, se aclimatan allí en el cercado de la Virgen y tal, pero parece que ya vienen de América, ¿no? Y que hay América, ya hay en algunas plantaciones de Motril, hay algunos subtropicales de este tipo, traídos seguramente de América, pero no de tipo de cultivo extensivo como el que hay ahora, sino casi eran cuestiones testimoniales. Uno tenía en su finca pues 4 árboles de aguacate o 4 árboles de no sé qué, y 4 así, ¿no? Porque fundamentalmente algo novedoso, ¿no? Algo novedoso, todavía... pero a partir de los años 70, de la segunda mitad de los 70, principios de los 80, es cuando empieza el desarrollo del cultivo de los subtropicales en Motril, sustituyendo en esta zona del Magdalite, sustituyendo al almendro. El almendro dejó de ser rentable, un cultivo que sustituyó. El almendro sustituyó al cultivo de la viña cuando a finales del siglo XIX se pierde el cultivo de los viñedos por la filosera, desaparecen los cultivos de los viñedos por la filosera y lo tienen que sustituir por algo. ¿Cómo lo sustituyen? Por un árbol muy bravío que en aquella época todavía tiene cierto rendimiento económico, que es el almendro. Y se mantuvo el almendro hasta la sustitución del cultivo por los subtropicales. Hasta que la almendra dejó de ser rentable, esto era mucho más rentable, una hectárea de subtropicales era mucho más rentable que una hectárea de almendro, y por supuesto empezó la sustitución del cultivo. Y con la sustitución del cultivo el cambio de paisaje, es decir, que la modificación de muchos de estos terrenos para abancalarlos, para meterle, y por supuesto la creación de nuevo canal de riego de Motril, que en los años 60 llega hasta Carxona, que permite un riego superior a la cota normal de la acequia en los años de los 50 metros y sube hasta los 150, y indudablemente pues permite mayor zona de regadío y mayor zona de extensión de cultivos. Pero es muy curioso, yo siempre me pregunto por qué no volvieron otra vez al cultivo de los viñedos. Una zona que había sido magnífica, sí, muy rentable, dado, ¿no? Durante 300 años había producido unos viñedos, una uva magnífica, un vino muy bueno, de buena calidad, y resulta que llega la filosera, acaba con todo, porque además no se prevé, parece que es que a Motril no lo iba a afectar, y le afectó, y muchísimo, y acabó con todos los viñedos. Pero en otras zonas de España se volvió a replantar, se trajeron cepas de América, La Rioja, por ejemplo, o Castilla, se volvió a replantar y otra vez volvieron a los cultivos tradicionales del vino. En cambio aquí, en estos montes del Magdalite, se prefirió otro cultivo que no fuera el vino. El vino había sido una parte muy importante de la economía motrileña en la zona de secano como esta. Claro que sí. Pues otra de las incógnitas que habrá que resolver quizás en un futuro, porque ¿Por qué? Entre ellos, don Manuel, es de los que sigue escarbando. Viendo papeles antiguos. en la historia. Precisamente el otro día viendo papeles, no hablábamos de que Alonso de Contreras al final sale por todos lados. No sale por todos lados, estemos en la zona de Motril que estemos, también de escrituras, de hipotecas, etcétera, y de que con le compra era al capitán Lezama, era no capitán Lescano. Al capitán Lescano una serie de escrituras precisamente y donde había esta zona. Ya pagos de esta zona de Magdalite, de los viñedos, de la Viña del Barco, que después se llamó la Viña del Barco. Esta zona la compra Alonso de Contreras, no solo a él, se la compra también a otra gente, porque tiene una viña muy grande, y configura aquí una explotación con su bodega, su casa bodega y tal, que no existe hoy, pero conforma una explotación de viñedos importantes en la zona del Magdalite. Alonso de Contreras era un inversor, invertía en todo. E invirtió también en esta zona de aquí, la zona de vinos también. Era un gran comerciante y comerció con vino, no solo con vino, comerciaba con hierro y con metales y con azúcar, con vino, comerciaba con todo. Tenía ¿no? tantas cosas que al final el hombre tenía que buscar cómo salir de ellas, ¿no? Claro, cómo darle salida, ¿no? En sus escrituras, se conservan las escrituras, todo esto pasó después a los marqueses de Regarinejo y los condes de Luque. Pasó toda esta propiedad que Alonso de Contreras tuvo aquí, y se conserva muchísima documentación
en el archivo de la nobleza en Toledo se conserva prácticamente casi toda la documentación que existe de Alonso de Contreras y de todas las propiedades que tuvieron los herederos de Alonso de Contreras en la zona del Magdalite. Eso ha podido, con esa escritura hemos podido saber límites, lindes, etcétera, ¿no? Eso nos permite saber por qué a esto se le llama el Magdalite, ¿no? Y por qué a esta zona se le seguía llamando el Magdalite. Hay datos desde el principio del 16 que se llama el Magdalite, y después tenemos toda la escritura de Contreras que sigue diciendo tengo mis viñas en el Magdalite, ¿no? O en el Mogalite, o Magalite, o las deformaciones que le guste, ¿no? Y el caso es que esos documentos, ese tipo de documentos, claro, escritura, muchas escrituras, a veces muy complicadas de leer por la letra de los escribanos de aquella época, pero sí que es verdad que se conservan bastantes datos sobre la viña del Barco, la viña de Contreras o la viña del Barco que está aquí. ¿Por qué se llamaba la viña del Barco? Porque seguramente sería un saliente de esto, seguramente aquel, yo pienso que pudo ser aquel saliente, y parecía un barco, una prueba de un barco, pues la viña del Barco. Vale. Sí, es decir, que... Pero es curioso, pero hoy no se conservan, pero toda esta zona estuvo llena de bodegas, donde se almacenaba el vino de que se cultivaba aquí. Y lagares y bodegas, claro. Estamos viendo precisamente el Cerrillo Ubey, ¿no? Donde decimos que ahí teníamos esa fantástica chimenea, que yo creo que es de los cerritos que no sé por qué tienen un más bonito, encanto, la construcción de la Villa Dolores preciosa. Villa Dolores, esa casa de los Vinuesa, la familia Vinuesa es preciosa. Familia Vinuesa ahí arriba, que es una auténtica maravilla, una auténtica preciosidad. Bueno, y nos acercamos, como no, a la fábrica de la Almudena. Además tenemos ahí la chimenea con la fecha vigía de toda esta zona, y con la fecha marcando que en 1912 es cuando se construye. Si fue la familia Burgos, ¿fue? Don José de Burgos y Real es el que construye esta fábrica en 1912 y le pone el nombre de la mujer. La mujer se llamaba Almudena Martel. Martel era hija de un embajador francés en España y tal, y se llamaba de apellido Martel, Almudena Martel, y le pone el nombre de la fábrica, el nombre de la mujer, Almudena Martel, doña Almudena Martel. Es una fabriquilla, ¿no? Es decir, que tampoco es una de las grandes instalaciones industriales como la fábrica del Pilar, es un poco parecida a lo que hemos visto en San Luis, quizás un poco, pero esta fábrica, de la cual se conservan tres naves industriales, que además están perfectamente conservadas en la actualidad, perfectamente conservadas, y la chimenea, como testigo de lo que debió ser la fábrica de la Almudena. No funcionó mucho tiempo, porque este tipo de fábrica volvía a hacer lo mismo que San Luis, un poco, o Santa Isabel, para moler la producción propia de la familia Burgos en Motril, que era una familia de las más poderosas de Motril de aquella época. A Ricardo Burgos Careaga le decían el Niño de Oro, y indudablemente pues después pasó a ser una destilería y se ha conservado, es decir, que es curioso que casi todas las fábricas al final prueban también con el tema de la destilería. Casi todas tienen alcohol, destilan alcohol, porque uno de los productos del jugo de la caña de azúcar es el azúcar, pero otro es el alcohol, y el alcohol siempre fue un producto caro, por lo cual casi todas estas fábricas industriales establecen su destilería, de manera que el alcohol era pues uno de los productos más dedicados a alcoholes industriales, pero también a alcoholes de bebida, ¿no? El aguardiente motrileño, incluso Motril en el siglo XIX tuvo hasta una fábrica de ron que fue famosísima y premiada en muchos sitios, en ferias internacionales como la de París, fue premiada en la fábrica de ron de Motril. No duró mucho tampoco, pero cuando... ¿Dónde estaba eso? No sé dónde está la fábrica, dónde estuvo la fábrica de ron, pero hay un artículo muy curioso publicado en prensa últimamente que se llamaba Cuando Motril quiso ser Jamaica, que cuando en Motril empezó a fabricarse ron en unos años tan tempranos como los años 40 del siglo XIX, es decir, y producía un ron de calidad porque las melazas de aquí eran muy buenas para hacer aquellos rones. Se estableció, pues, lógicamente, se traerían los barriles de madera y tal, pero la fábrica de ron fue esa fábrica de ron. Y la Almudena, pues, es otro de los testigos vivos de la industria azucarera, de la historia de la industria azucarera motrileña.
Es curioso, como decía, una fabriquilla. Y precisamente la única que conocemos como fabriquilla era la más grande. La más grande, una de las más grandes. No, pero por la Siga, sí, la Siga Mingo. Sí. Por Ramón de la Siga Mingo. Lo hablábamos en su día, ¿no? Sí, uno de los grandes caciques de Granada, ¿eh? Uno de los grandes señores de Granada, la familia de la Siga en Granada, que de carbonero se convirtieron en millonarios. Y fueron uno de los grandes familias poderosas granadinas de aquella época, del siglo XIX, e invierten en Motril, en la fábrica de Nuestra Señora de las Angustias, de la fábrica de la Chica, fabriquilla, las fábricas chicas, las fabriquillas. Pero eso, que son fábricas pequeñas sobre todo. Hombre, tenían mucha más capacidad de monturación que esto, ¿no? Claro, que la Almudena, ¿no? Claro, y tendrían, pues, lógicamente, toda su maquinaria también. Sí, completa, claro. A una escala menor, imagino. Claro, el proceso lo hacían completo, de la molienda hasta la producción de azúcar, ¿no? Lo hacían completo, a una escala menor. Decían, seguramente molerían muchas menos arrobas de caña que la fábrica del Pilar, por muchísimas menos, ¿no? Que la fábrica del Pilar. Pero ahí estuvieron durante unos cuantos años la familia Burgos, que ya venían de lejos en el negocio cañero, porque ya lo comentamos, el propio Javier de Burgos, ministro de Fomento, famosísimo Javier de Burgos, tuvo una fábrica de azúcar en lo que hoy es la Arcolera, en el Cerro de la Glorieta, que hoy es la Arcolera, el que inició posiblemente el desarrollo industrial, los primeros desarrollos industriales del azúcar en Motril. Esa fábrica se la vende a la industria peninsular y después a los Larios, ¿no? Pero en cambio esta se ha mantenido bastante bien. No toda, no toda, porque aquí debe faltar cosas. ¿Sabemos si ha existido corporativismo entre las propias fábricas o iban cada una a su...? Estaban siempre peleados, ¿no? Es decir, es muy típico, sobre todo a partir de principios del siglo XX, que se inicia el cultivo remolachero en Granada y entonces se produce superproducción. Y lógicamente todas estas fábricas empiezan a competir en precios, en salarios, pero estuvieron en crisis. Se salvaron un poco con la Primera Guerra Mundial. Se peleaban hasta que se ponían de acuerdo para fastidiar a los demás. Para fastidiar, claro, se ponían de acuerdo de precios y demás. Pero sobre todo, la gran cambio en la historia azucarera de Motril es precisamente cuando aparece la Sociedad General Azucarera, en 1907, que la Sociedad General Azucarera es la que se queda con todo, y la que crea a nivel nacional monopolio del azúcar, compra fábricas en Motril y es la que marca los destinos de Motril. Compra en Motril en toda España. En toda España. Pero en Motril marca los destinos de Motril desde entonces. Bajando los precios. Bajando precios y creando pues un enfrentamiento entre cañeros y fabricantes de una manera tremenda. La cuestión cañera se le llamó, la cuestión azucarera. Cuestión cañera, que sometió a Motril a una presión tremenda en aquella época. Y permíteme el paréntesis, pero hay que contextualizar muchas veces la historia. Precisamente con toda esa situación de crisis cañera, guerra cañera, esa cuestión cañera que estamos hablando, precisamente ahora estamos hablando sobre el ferrocarril, sobre el tren. Quizás precisamente ese conflicto continuo de la caña de azúcar en Motril ha podido ser el que ha desviado la atención a la hora de requerir el ferrocarril. Pues posiblemente que sí, ¿no? Es decir, en Motril el siglo XIX ya tienen problemas azucareros, ¿no? Ya el siglo XIX tienen problemas azucareros, ya las fábricas empiezan a marcar precios. En 1901 se produce la quema de la fábrica de la Arcolera, o el Trasera de la Cabeza, porque ofrece unos precios bajísimos. Después, a partir del principio del siglo XX, el TRU empieza el monopolio de la Sociedad General Azucarera, que por cierto, cuyos dueños, algunos de los dueños eran motrileños también, empiezan a marcar la vida, es decir, el control de azúcar se pierde en Motril cuando se crea la Sociedad General Azucarera, se acabó. Se acabó el control del azúcar en Motril. Y seguramente pues todos esos años tan complicados de protestas azucareras, de comisiones a Madrid a ver al ministro de Agricultura, al presidente de gobierno, a pelear por la
por los precios, a pelear porque las fábricas les pagaran más, la competencia entre las fábricas, etcétera, desviaría pues temas muy importantes como eran las comunicaciones. Claro. No solo el ferrocarril, que era una de las cosas que hubieran salvado a Motril o hubiera mejorado el desarrollo económico de la costa, sino también la propia carretera de Granada, que también tardó en construirse lo más grande, ¿no? Es decir, que indudablemente quizá esa problemática es una época de mucha miseria, es una época de muchos problemas, una época de mucha emigración, principio del siglo XX, es una época de sueldos bajos, manifestaciones, protestas, tiros con la Guardia Civil, no sé qué tal, y al final los grandes temas que era poner a Motril el mapa desde el punto de vista de las comunicaciones, pues se pierde, porque estamos preocupados por ver cómo se paga la caña de azúcar, porque el año que se pagaba mal, aquí se arruinaba todo el mundo. Claro, es que... Aquí bajaban los precios, se acababa el trabajo, se pagaba mal la caña, se acababa el trabajo, hambre, miseria, tal, manifestaciones, problemas, y que indudablemente pues creaba una situación de enfrentamiento en Motril que posiblemente desvió, como tú decías bien, claro, desvió la atención de otras cuestiones que hubieran resuelto. Si hay que solicitar, si hay que pedir, si hay que reivindicar, si tienes un conflicto que se puede solucionar sobre la marcha, o por lo menos en esos días, el ferrocarril lógicamente era una solución a muy larga vista, ¿no? Entonces... Yo siempre digo que debió pasar algo, ¿no? Debió pasar algo. A veces es muy difícil saberlo, quizás porque requiere una mayor nivel de investigación del tema, pero es curioso porque ferrocarriles más complicados que la construcción del ferrocarril Granada-Madrid se han hecho. ¿Por qué este no sale? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las manos negras? ¿Cuáles son los problemas? Seguramente porque a lo mejor estamos más preocupados por el tema cañero, seguramente. En aquellos años que la caña de azúcar al fin y al cabo es la que daba de comer, es la que daba trabajo y la que daba de comer. Si aquello no funcionaba, pues la miseria era Motril continua. Hay descripciones de Motril, es decir, hay momentos en que se van 200 familias de Motril, emigran a América, muchos de ellos emigraron a El Salvador, de Bahía, a Brasil, porque en Brasil requerían trabajadores, porque Brasil tiene esa zona de Bahía, tiene caña de azúcar, y requerían técnicos en caña de azúcar en Brasil. Y un poco, pues, quizás se desvió y después los intereses particulares de unos y de otros hicieron inviable una construcción de un ferrocarril que en otros sitios se han hecho con mucho menos problemas y con mucho menos historia que la que hemos tenido aquí con el problema de establecer. Yo hablo de desviar un poco la atención, pero es minimizar un poco este asunto, que sabemos que el asunto del ferrocarril deberá tener un estudio largo y tendido. Sí, ya se ha hecho alguno, hay algún libro publicado sobre el tema. Me refiero del por qué no se ha, el por qué no se ha hecho antes aquí en Motril, ¿no? Yo la verdad es que a veces uno se lo pregunta, es raro, ¿no? Es raro, es decir, ¿qué pasó en Motril en aquellos años para que los inversores, los capitalistas, la burguesía capitalista motrileña no invirtiera? La granadina tampoco, y al final muchos proyectos de ferrocarril que lo intentaba lo hacía con medias tintas, no cargaba toda la artillería. En una época en que los ferrocarriles eran privados, ¿no? Sí. Es decir, es que evidentemente, sí. Pero el azúcar, y aquí está la muestra de la Almudena, seguía siendo la principal actividad económica motrileña de estos años iniciales cuando se construye la fábrica de la Almudena a principios del siglo XX. Pues aquí lo vamos a dejar, porque no tenemos hoy tiempo para más. Estamos en el camino de abajo con la acequia chica y bueno, haciendo un poquito de recuento, ya hemos visitado unas cuantas fábricas, hoy rodeando prácticamente Nuestra Señora de Almudena desde el año 1912 con nosotros, perteneciente a la familia Burgos, y de camino haciendo un poquito de historia, casi contextualizando un poco la historia de Motril también en esta zona en esos años, y terminando también un poco con esa polémica que todavía la tenemos ahí bastante viva
con el ferrocarril, que el por qué no ha llegado todavía. Un ferrocarril que incluso para la propia caña de azúcar hubiera sido también pues un vehículo, nunca mejor dicho, de salida. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Ya saben ustedes que la semana que viene volvemos a estar con todos ustedes aquí en nuestro programa, como siempre aquí en nuestra alquería y precisamente aquí, en esta zona, el Monte de los Madalites, que todavía tiene mucho que recorrer.